el tema que tenemos para hoy es, ¿está Dios realmente en todo? Porque a veces nosotros no entendemos lo que esto implica, que Dios esté realmente en todo. Viera que otra vez, con una anécdota personal, estos días estuve con una vorágine de trabajo, hermanos, que gracias al Señor bendito sea, pero estoy con la fatiga al punto máximo. O sea, el agotamiento llegó al punto máximo esta semana. Ha sido tal la cantidad de trabajo y tal la tensión de ese trabajo que salió mal. Y salió mal y no era culpa mía, pero es un cliente nuevo. Entonces no puedo decirle a este cliente nuevo, es su bronca, a ver cómo lo resuelve, porque seguramente voy a ganarme la plata de este negocio, pero ni uno solo más. Entonces yo tenía que buscar una solución de algo que no fue mi culpa, de algo que yo no hice, de algo que yo no hice mal. Fue culpa realmente de la persona que me contrató. Y ni siquiera fue culpa de ella, porque el antiguo proveedor al que quitaron para ponerme a mí, le mandó los artes dañados. Estoy creyendo que fue a propósito. Mandó los artes dañados, a mí me manda ella los artes para la impresión, yo imprimo y obviamente el trabajo final queda mal, porque los artes estaban malos. Entonces, imagínense lo que es. Llevaba como 350,000 colones en impresión. Agarrar 350,000 colones y decir, hay que botarlos. ¿Por qué? Porque esto hay que tirarlo de nuevo, hay que volver a hacerlo otra vez. Y yo buscando cómo resolverlo sin tener que botarlo, o sea, cómo hacer para reparar aquello y que funcionara. Hablo con el cliente, le explico toda la situación, le digo, no se preocupe, yo se lo voy a resolver. Pero esto me genera a mí, además de un gasto, obviamente, porque siempre tuve que invertir una cantidad de dinero extra, una importante cantidad de dinero extra, una cantidad de trabajo tremenda. Entonces, yo empiezo a hacer las reparaciones, no me parece lo que estoy viendo, como está quedando. Entonces digo, yo voy a parar aquí, le voy a mandar una foto al cliente, que lo revise y que me diga si así está bien. Porque no voy a invertir 2 días de trabajo más todo el dinero que invertí en el material para repararlo, para que al final me diga, no, mira, no me gusta, no, se lo mando allá. Hice el primero, le mandé una foto, le dije, revíselo por favor, así va a quedar. Entonces agarró, revisó, me dice, mira, el tono me parece bien, el color es el correcto. El color original que tenía que quedar impreso era un gris, y el color que salió con los artes que mandaron era turquesa, y como ustedes entenderán, no se parece absolutamente en nada, ¿verdad? Entonces yo tenía que hacer los textos en gris para montarlos encima del turquesa, para tapar el turquesa y que no se viera, pero había que hacerlo letra por letra, y eran 75, y cada una de estas láminas tenía 5 letras, o sea, eran 375 letras que tenía que colocar una por una, calzándolas, que no se movieran para que quedaran donde tenían que ir. Es un trabajo súper tedioso. Le mando la foto, lo revisa, me dice, está bien, te doy visto bueno, dale. Yo dije, si en este momento me dice, no me gusta, esto me va a costar más de 100,000 pesos más. O sea, ya no me gané 5. Ustedes no saben la tensión, etc. Y al final, yo fui, entregué. La cliente quedó súper agradecida, porque ella sabía que que yo tenía cómo quitarme el tiro y decirle, usted me dio los artes así, yo los imprimí, usted me pagó, eso es lo que salió, voy a ver qué hace. Entonces ella se dio cuenta de que yo fui más allá de lo que se esperaba, y quedó sumamente satisfecha y sumamente agradecida. Pero yo vi a Dios en eso. Yo vi a Dios en eso paso a paso, hermanos. Ustedes no saben cómo. Yo dije, el tiempo no me va a alcanzar. Le dije, tenía que entregar el miércoles como a las 3 de la tarde, le dije, ya dentro de poco voy a estar listo, pero tengo un problema, mi carro tiene restricción hoy, no puedo moverlo. ¿Puedo entregarle mañana a primera hora? Me dice, sí, no hay ningún problema.
eso me daba automáticamente, o sea, una cantidad de horas más para terminar y dejar todo el material listo. Bueno, en fin, yo vi al Señor. Y últimamente, hermanos, he visto al Señor con tanta claridad en todas las cosas que he estado haciendo, que yo quiero compartirles eso a ustedes. ¿Está realmente Dios en todo? Porque una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo veamos y que entendamos por qué Dios realmente está en todo. El misterio de su presencia. Hace algún tiempo habíamos hecho un estudio sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Es muy frecuente en las iglesias hablar de, uy, se siente una presencia tan bonita, ¿verdad? Él está aquí, démosle la bienvenida, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, cosas que a mí me parecen un poco extrañas, un poco difíciles de digerir. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar ausente jamás de ninguna parte. O sea, su presencia es algo permanente, es algo inminente. O sea, sencillamente nosotros no podemos estar en ningún momento fuera de la presencia de Dios. Así de simple. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, eso de se siente una presencia, aquí hay una presencia, o sea, es un poco extraño. Porque realmente la presencia de Dios es permanente donde nosotros estemos sí o sí. Lo que pasa es que a veces la presencia de Dios se manifiesta y a veces no. ¿Ok? Pero de que Él está siempre, Él está siempre. A veces hay manifestaciones de esa presencia, cosas que van un poco más, que son un poco más perceptibles que otras veces, pero Él nunca está ausente, nunca. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces aquí hay una explicación de esta palabra presencia. Dice acá, el sustantivo Shekinah se deriva del verbo shakan o sahan, que es en hebreo. Dice que en el idioma hebreo bíblico significa literalmente residir, estar. Cuando una persona reside significa que ahí está, ¿cierto? Permanentemente, exactamente. O sea, no solamente es que vino por unos días, eso es, estuvo unos días acá pero se fue, ¿verdad? Aquí vive fulano de tal, no, viene de vez en cuando, se queda una semana, 15 días y se va. Él no reside aquí. Pero si una persona reside en esa casa, está permanentemente ahí, pues va a trabajar pero regresa otra vez ahí, ¿cierto? Ese es su lugar de residencia. Entonces esta palabra, Shekinah o Shahan, significa literalmente en hebreo residir. Y es usado con frecuencia en la Biblia hebrea, en el Tanaj, que es desde Génesis hasta Malaquías, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Dice, en hebreo rabínico antiguo la palabra se usa con frecuencia para referirse a los nidos y a la costumbre de las aves de habitar en ellos, ¿ok? De estar dentro del nido, de quedarse ahí, ¿ok? Ahora, de la misma manera en el pensamiento judío clásico, la Shekinah se refiere a la morada de la presencia divina, hasta el punto de que en la proximidad a la Shekinah se percibe con mayor fuerza, la comunión con Dios. Ok, ¿qué significa esto? Otra vez, la presencia de Dios es inminente. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos más percepción, o sea, percibimos mejor o percibimos más que Él está presente que en otras oportunidades. Hay días que a veces uno dice, no sé si a usted le pasa, en algún momento, tal vez en el pasado, a mí me pasó en alguna iglesia que yo decía, donde yo asistía, yo decía, qué apagado estuvo el culto, ¿verdad? No se sintió la presencia. O sea, perdón, la presencia de Dios estaba ahí, que usted no la sintiera, eso es otra historia. Pero Dios estaba ahí. Y de pronto usted no sintió nada, pero por allá había una persona de rodillas llorando. Y por allá había otro con los brazos levantados alabando al Señor. Y por allá había otra persona que escuchó una palabra que era respuesta a una oración que venía pidiendo desde hace un montón de tiempo. Entonces usted fue el que no lo sintió, pero Él estaba ahí. Usted fue el que no percibió la presencia del Señor, pero el Señor estaba presente. El problema fue suyo, no del Señor, no fue que Dios no vino. O sea, sencillamente Dios no está ausente, nunca.
En este momento, en este lugar, en medio de este pueblo del Señor, aquí está la presencia del Señor. Además de que Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría ahí. ¿Correcto? Bien. Ahora Dios define la inmensidad. ¿Por qué esto va ligado con la palabra presencia? Porque es fácil estar presente y percibir que se está presente. A ver, eventualmente yo podría, si Alondrita se queda muy callada, muy quietecita, y está ya metida por donde está Socorro, a la par, en una esquina, y tal vez yo no la perciba. Yo no me doy cuenta de que Alondra está ahí. Y si yo estaba distraído viendo para otro lado cuando ellas entraron, yo no vi a Alondra entrar, o sea, probablemente yo no me percate de que Alondra está ahí. ¿Correcto? Pero, ¿por qué? Porque es pequeña, porque está calladita, por etcétera, etcétera. Pero yo difícilmente podría obviar la presencia de mi hermano Henry. ¿Por qué? Porque mi hermano Henry es un hombre grande. ¿Ok? Difícilmente no lo va a ver uno. ¿Correcto? O sea, él tiene una presencia que se manifiesta. Además, ya uno sabe que tiene un lugar donde se sienta siempre, tiene un lugar dentro del área donde nos congregamos. Entonces, sí, uno vuelve a ver, ahí está Henry. ¿Ok? Tal vez uno lo oye en la alabanza, tal vez uno lo oye decir amén, ahí está Henry. ¿Correcto? Uno lo percibe. Pero muchísimas veces el tema de la presencia tiene que ver precisamente con eso. Así chiquitito o enorme. ¿Usted qué diría si yo le pregunto si en este momento hay presentes en este lugar microbios? Sí hay. Ok, ¿los ve? ¿Usted está consciente de la presencia de esos microbios? ¿Piensa que los microbios están aquí? No, pero están. Correcto. Porque es que para nosotros no es tan perceptible o algo tan determinante o tan importante, pero son tan microscópicos que usted ni cuenta se da que están ahí, pero ahí están, ¿cierto? Entonces, por eso dice aquí que Dios define la inmensidad. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso. Y vamos a ver qué significa esa palabra inmenso. Según la Real Academia de la Lengua Española, inmensidad significa infinitud de extensión, o sea, tiene una extensión que no se define, no termina, no tiene fin. Atributo de solo Dios, infinito e inmensurable. O sea, el único infinito e inmensurable es Dios. Amén. Necesitamos reflexionar sobre lo que significa la inmensidad de Dios, que es infinito. No tiene ningún límite. Justo lo contrario al ser humano, que es temporal y limitado, con fecha de nacimiento y de muerte. Eso no ocurre con Dios. Ni tiene fecha de nacimiento, ni celebramos nosotros el cumpleaños de Dios, porque, o sea, sencillamente no nació. O sea, Dios es desde siempre y hasta siempre. ¿Ok? Nosotros no, nosotros sí tenemos una fecha de nacimiento y probablemente, si el Señor no viene antes, tendremos una fecha de fallecimiento. Pero Dios no. Él es infinito, no tuvo principio ni tendrá fin. Proviene, dice la palabra inmensidad, del latín immensitas, immensitatis, formado del adjetivo immensus, inmensa, immensum, cuyo significado es inmenso, interminable, sin límite, infinito. Entonces, ¿ustedes se acuerdan, hermanos, cuando vamos a retomar una buena práctica que tuvimos? Inclusive la hermana Melanie me reclamó y me dijo por qué no lo volvimos a hacer, evidentemente le gustaba. Hoy lo vamos a retomar. ¿Se acuerda cuando estábamos nosotros, que cada culto principal que teníamos, tomábamos un atributo de Dios y nos lo aprendíamos, lo interiorizábamos, nos lo encarnábamos? Hoy vamos a hacer lo mismo con esto. Dios es inmenso. Dígalo. Dios es inmenso. Vamos a seguir definiendo qué es inmenso. Dice
adjetivo formado a su vez por el prefijo in, que señala negación, y por mensus, mensan, mensum, que es el participio del verbo metior. Todo esto es en latín. Mertiri mensus sum. Mensum, que significa medir, valorar. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es inmenso, significa que no podemos medirlo, no podemos definirlo, ¿ok? Si usted tiene que decir, bueno, este teléfono que tiene Angélica aquí vale 40,000, 50,000 colones, usted le está asignando un valor a ese teléfono. Pero a Dios no se le puede asignar un valor, o sea, Él está por encima de eso. Nosotros no podemos decir es que Dios es tan valioso como esto, o es tan grande como esto, o es tan... No, porque Él sencillamente no se puede medir, ni en grandeza, ni en poder, ni en bondad, ni en amor, ni en nada. O sea, nosotros no podemos decir es que Dios es como, no podemos. Solamente podemos decir que Él es inmenso. Totalmente. ¿Ok? Dice el diccionario actual, versión web, hace un comentario sobre la inmensidad aplicada a Dios. Dice, en la teología católica se consideran los atributos de Dios como las perfecciones que manifiestan su esencia y no son distintas de ella, ¿ok? Todas estas cualidades que nosotros hablamos como cualidades de Dios son la esencia de Dios en realidad. No son cosas que Dios tiene, son cosas que Dios es. ¿Entendemos la diferencia? Yo no puedo decir que Lupe es amor. Yo puedo decir que Lupe tiene amor para con su hija Londra. Vea cómo le está chineando en este momento. Ella ama a su hija, ¿cierto? Entonces Lupe tiene mucho amor por su hija, pero ella no es amor, tiene amor. Es una cualidad que ella posee, ¿correcto? Pero en el caso de Dios no son cosas que Él posee, son cosas que Él es, que Él tiene en sí mismo y simple y sencillamente forman parte de su esencia, de su naturaleza. Es lo que Dios es. Sigue diciendo acá. Por otra parte se destaca que los atributos son el mismo. O sea, esos atributos, la bondad, el amor, la paciencia, la justicia, ¿cómo se llama? El que sea todopoderoso, la eternidad, todas esas cosas son Dios. Son atributos, o sea, estos atributos son Dios. ¿Ya? No son cosas que Dios tiene, son cosas que Dios es. Seguimos. Y manifiestan algún aspecto del infinito ser que es y de su infinita esencia. No termina, no se acaba. Así es que el Dios que nosotros tenemos, el Dios al que nosotros seguimos, el Dios en el que nosotros creemos, es una cosa tan extraordinaria que simple y sencillamente la mente del hombre no alcanza para poder definirlo. No podemos. Nosotros en nuestra mente no logramos definir a Dios. O sea, si yo le digo, ¿usted define a Dios? ¿Qué es? No podemos ni definir qué es el amor, mucho menos qué es Dios o quién es Dios, ¿cierto? Podemos hablar de un montón de cualidades, de un montón de cosas que nosotros reconocemos en Dios, pero ¿qué es Dios? Usted no sabe qué es. Usted no puede decir qué es, ¿correcto? No hay manera de definirlo, no hay manera de valorarlo, no hay manera de medirlo, no hay forma de hacerlo. Por eso es que Dios es inmenso. Dice, y entre estos atributos de Dios se encuentra la inmensidad, que está ligada a la infinitud, no tiene fin. La inconmensurabilidad, o sea, no se puede contener, no se puede medir. Lo ilimitado, Dios no tiene límites, no los tiene. Nosotros tenemos límites, Dios no tiene límites ninguno. Para Dios no existen los límites. Para nosotros existen, para Dios no. Dice, lo incircunscripto. O sea, cuando algo se circunscribe significa que se tiene que estar ahí, que se sujeta, que se encaja ahí. ¿Ok? Dios no.
Él no puede hacer eso, o sea, no hay nada que lo pueda contener, absolutamente nada. Inabarcable, no hay nada que pueda abarcar a Dios, o sea, no lo hay. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, a mí realmente me dejó con la boca abierta cuando yo empecé a leer todas estas cosas, porque yo dije, no estamos hablando de cualquiera. Dios es algo fuera de toda norma, fuera de toda valoración, fuera de toda perspectiva humana. No hay absolutamente nada humano con lo que Dios se pueda comparar. No existe nada, 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 absolutamente nada. Dice, ya que Dios es infinito, o sea, no tiene límites temporoespaciales. ¿Qué es lo que yo les he dicho a ustedes un montón de veces? Dios no tiene límites de tiempo y de espacio. Mi hermana Angélica puede estar en este momento ahí, puede estar en este momento ahí y aquí. No puede, porque en este momento está en ese lugar. Su masa, su materia está definida en ese espacio donde ella está sentada ahorita. Pero ella no puede estar sentada ahí y al mismo tiempo estar de pie aquí. No puede. O está allá o está aquí. ¿Cierto? Es correcto. Pero eso no sucede con Dios. Eso no pasa con Dios. O sea, Dios puede estar ahí, allá, en Japón, en Alemania, en África, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Honduras, en Marte, en Venus, en Plutón, absolutamente en todas partes, porque todos estos lugares que acabamos de hablar son lugares físicos, existen físicamente y Dios está por encima de lo físico. Hay una palabra para eso, se llama metafísica, tal vez usted la ha escuchado en algún momento. La metafísica es algo que está más allá de lo físico. Dios es metafísico, Él está más allá de lo físico, Él está por encima de lo físico. ¿Ok? Seguimos. Lo abarca todo por su inmenso poder y está en todas partes por su omnipresencia. Guárdese esta palabra en su mente en este momento, o sea, concéntrese en esa palabra, omnipresencia, omnipresencia. Sigue diciendo, cuyo significado es presencia que lo abarca todo y por lo tanto está en todo espacio creado. Eso significa omnipresencia. Esa es una de las cosas que Dios es. Él es omnipresente, Él está en todas partes simultáneamente. O sea, Dios es tan inmenso, tan inmenso que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Llenar absolutamente todos los espacios de lo creado por Él, absolutamente todos. Y yo se los he puesto en algún momento también como ejemplo cuando les digo, bueno, aquí en este momento tenemos luz de sol, correcto, aún, ¿cierto? Todavía tenemos claridad, esa claridad es producida por el sol. Son las 4 de la tarde. ¿Habrá claridad en Nicaragua? ¿Habrá claridad en Guatemala hasta ahora? ¿Habrá claridad en Panamá? ¿En México tal vez? Y es el mismo sol. El mismo sol que está iluminando aquí en este momento está iluminando todos esos países que les acabo de mencionar. El mismo sol. Exactamente el mismo. ¿Por qué puede el sol hacer eso? ¿Por qué es de este tamaño? El sol es enorme. Enorme. Es un astro sumamente grande. Los científicos han hecho un cálculo aproximado de cuál puede ser más o menos el área de la masa del Sol. Sí, pero ¿pueden exactamente medirlo? No. ¿Por qué? Porque nadie se puede acercar al Sol a medirlo. Nadie. ¿Cierto? Hacen un cálculo aproximado, pero ¿saben con precisión? No, no lo saben con precisión. Dios sí sabe con precisión cuánto mide el Sol. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Entendemos? Entonces, si el Sol
para nosotros es tan gigantesco y puede tener la capacidad de estar cubriendo un montón de lugares al mismo tiempo, debido al tamaño enorme que tiene y al resplandor que emite, ¿no podrá Dios? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. ¿O no? Por supuesto. Si el sol, siendo tan grande, fue creado por Dios, ¿usted no cree que Dios, que creó el sol, debe ser más grande que el sol? Seguramente. ¿Verdad? Amén. Ok. Seguimos. Y es que Dios está en todo lugar. Y ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la Escritura. Porque la Escritura lo dice, lo manifiesta de manera clara y directa constantemente. Dice en Jeremías capítulo 23 y el versículo 24. Jeremías 23, 24. Dice: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? El Señor mismo, por medio del profeta Jeremías, está preguntando: ¿podrá haber un lugar donde el hombre se pueda esconder de mí? E inmediatamente él mismo contesta con otra pregunta: ¿no soy yo el que llena los cielos y la tierra? ¿Usted me está entendiendo? Esto es una manifestación de Dios. Dios está diciendo que Él llena los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que significa? Que Él puede estar presente al mismo tiempo en los cielos y en la tierra, en la totalidad de estos lugares. Él puede. Amén. Y yo creo que esto hace inmediatamente que uno se sorprenda y uno diga: es que no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, ¿verdad? O sea, Dios es una cosa demasiado extraordinaria. Dios es un ser que supera por mucho la imaginación humana. Y yo creo que a veces la palabra de Dios, a veces la Escritura, a veces lo que los hombres del pasado, de la Biblia, escribieron para tratar de definir a Dios son simples aproximaciones. Porque no hay absolutamente ninguna descripción que pueda dar en el clavo y decir: esto es Dios, así es Dios. No la hay, no existe. ¿Ok? Ya les dije, la gente ni siquiera puede definir lo que es el amor. ¿Cómo va a definir a Dios? Y el amor es solamente una de las cosas que Dios es. Solo una de las muchas cosas que Dios es el amor. Así que si usted no puede definir el amor, ¿cómo va a definir el resto? Tratándose de un ser que contiene en su esencia absolutamente todo esto. Sigue diciendo ahora el Salmo 139, los versículos del 7 al 12. Dice: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? Le dice David al Señor. ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Perdón. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti. Pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. A veces nosotros, hermanos, nos atemorizamos mucho por las tinieblas. A veces las tinieblas nos hacen retroceder. Cuando yo hablo de las tinieblas, estoy hablando de toda la estructura del mal, toda la estructura de Satanás y todo su equipo de trabajo. Yo no suelo llamarle el diablo porque él no está solo. ¿Entendemos eso, hermanos? Satanás, Lucifer, no trabaja solo. Él tiene toda una estructura gigantesca. Porque la palabra de Dios dice que la tercera parte de las estrellas del cielo cayeron cuando la cola del dragón las arrastró. O sea, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. La tercera parte. Eso significa que él no está solo, no trabaja solo.
Y a veces las tinieblas nos hacen retroceder. ¿Por qué? Porque nos enfrentan y porque nos desafían. Pero ¿sabe qué es lo que están desafiando? Están desafiando nuestra fe. Están desafiando nuestra seguridad en Dios. Están desafiando nuestra confianza, lo que nosotros somos a los ojos del Señor. Y ahí es donde a veces entramos en duda, ¿verdad? Y tambaleamos y decimos, sí, pero es que yo no estoy como tan así, como tan espiritual y calientito y así súper filoso. No. Y entonces a veces nos detienen o inclusive nos hacen retroceder. Pero vea lo que dice aquí. Ni las tinieblas me esconderían de ti, porque para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. La palabra de Dios lo dice, la Biblia lo dice. Dios es luz. No dice Dios tiene luz, dice Dios es luz. Entonces no hay ninguna tiniebla que pueda resistirse a la luz. Ninguna, hermanos. Se los he dicho muchas veces. Usted entra en un cuarto oscuro, absolutamente oscuro, donde no se ve nada. Y usted agarra un foquito y enciende ese foco. ¿Y qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con las tinieblas, con la oscuridad? Desaparece. ¿Por qué? Porque la oscuridad no resiste la luz. Porque es desplazada por la luz. Entonces nosotros no debemos entrar en pánico cuando las tinieblas se presentan, cuando las tinieblas se acercan. ¿Por qué? Porque yo soy luz. Ellos son los que deben de tener temor y respeto de lo que yo represento, no yo de lo que representan ellos. Jamás. Porque la oscuridad nunca le va a ganar a la luz. Nunca. Así como lo escucha. Nunca. La oscuridad, las tinieblas jamás le van a ganar a la luz. Esa batalla la tienen perdida. Dice amén. Amén. Perdida. Entonces Dios está en todas partes. No hay un lugar donde podamos escondernos. No hay un lugar que Él no llene. No hay un lugar donde Él no esté presente. Amén. Su omnipresencia. El diminutivo omni significa total. Entonces, omnipresencia es presencia total. ¿Qué significa? Que Dios está presente totalmente, en todas partes, en todo momento, porque Él no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Entonces Él tiene la capacidad de poder estar en todas partes al mismo tiempo, porque está por encima del espacio y por encima del tiempo. Ese concepto sí lo entienden, eso sí lo logran captar, hermanos. Entonces por eso es que yo muchas veces les he dicho, hermanos, Dios ya vio la película. Lo que a usted le está pasando en este momento, ya Dios lo vio. Lo que va a pasar el siguiente mes, ya Dios lo sabe. Lo que va a pasar dentro de 6 meses, ya Dios lo sabe. Dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10, Dios lo sabe. Y a veces nosotros entramos en crisis cuando pasa algo que no es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Señor, yo estaba tan bien con ese trabajo, estaba acomodado, estaba aquí, estaba allá, y ahora el trabajo se terminó, ahora me mandaron para la casa, ahora me redujeron la jornada, ahora me suspendieron el contrato, cualquier cosa de esas. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? A ver, hermanos, con todo respeto, hermanitas, ¿usted no cree que ya Dios sabía que eso iba a pasar? Por supuesto que Dios sabía que eso iba a pasar. Obvio que sabía que eso iba a pasar. Pero Él ya tiene la solución para eso que en este momento usted le está causando tanta angustia. Ya tiene la solución para eso. ¿Cuándo? Él tiene el momento justo para eso. Y la solución exacta, precisa para eso, Él la tiene. Y mientras esa solución viene, mientras esa solución llega, Dios no va a dejar que usted se hunda. Cuando Pedro se hundió, ¿qué hizo el Señor? ¿Perdón? Ajá. Extendió la mano y lo sostuvo. ¿Por qué se hundió Pedro cuando estaba caminando por el agua? Porque le faltó la fe. En ese momento la fe le falló. En ese momento dijo, me estoy hundiendo, estoy caminando sobre el agua, esto no se puede, ¡plum! Y se fue, y se hundió. E inmediatamente el Señor se agachó
y lo sostuvo y lo sacó. A usted no le dice nada eso. O sea, dice la escritura que Pedro se hundió y empezó a ahogarse. Eso es lo que dice el Evangelio. No, ni siquiera dice que se le metió agua en la boca. Dice que se hundió, que en ese momento él se hundió y el Señor tendió la mano y lo sacó. En el momento en que parecía que todo estaba perdido y que Pedro estaba a punto de ahogarse, el Señor interviene, extiende su mano y saca a Pedro y no deja que Pedro pase por la experiencia de la asfixia por inmersión. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué es que entonces nosotros tenemos tanto pánico? ¿Por qué? ¿Por qué es que entramos en crisis? ¿Por qué es que empezamos a temblar como conejos asustados? ¿Por qué? Porque nos falla la fe. Porque nuestra fe no está fijada en esta realidad de que Dios primero está en todo, estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Porque le voy a decir una cosa: para Dios el pasado y el presente y el pasado y el futuro no existen. Él está en presente permanente. Para Él el tiempo de Dios es presente todo el tiempo. El nuestro es pasado y el nuestro será futuro, pero el de Dios no es así. El de Dios es presente permanentemente. O sea, Dios vive en el presente constantemente, perpetuamente. El tiempo de Dios es presente perpetuo, el de nosotros no, pero el de Dios sí. Amén. Entonces Él conoce todo, Él está por encima de todo. Vea lo que dice Hechos en el capítulo 17 del versículo 28. Dice: porque en Él vivimos, en Dios, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. A ver, hay una película de estas de animación muy bonita que se llama, es para ver si me acuerdo, El mundo de los quién. Thorn y el mundo de los quién se llama esa película de animación. Resulta que este personaje animado se encuentra una especie de flor como un diente de león, como de esos que usted sopla y se va, ¿verdad? Es una cosita así redonda con el tallo. Entonces él se lo encuentra y él empieza a mirarlo, ¿verdad? Y va con la flor por todas partes. A ver, resulta que en esa flor, dentro de esa flor, hay toda una sociedad de criaturas microscópicas que viven ahí, tienen casas, tienen alcalde, tienen calles, tienen un montón de cosas dentro de esa flor. Y nadie se lo imaginaría, absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, él anda cuidando la flor para todas partes y todo el mundo le dice: pues, estás loco que estás cuidando esa flor. No, es que aquí hay vida dentro de esto. Dice: ¿qué va a haber vida? Nada. Al final el personaje logra comunicarse con aquellos que viven en esa flor y ellos logran comunicarse con él. Y hay una historia muy interesante, pero hay una enseñanza muy, muy bonita ahí. ¿Cuál es? Que las cosas que usted no se imagina son, a pesar de que usted no lo entienda. ¿Ok? Entonces, lo que dice este pasaje dice: en Él vivimos. ¿En quién vivimos? En Dios. Y nos movemos. Y somos. Porque usted y yo somos. Yo soy, usted es, usted también es, Guadalupe es, Farlin es, Socorro es, nosotros somos, ¿cierto? ¿Y en quién somos? En Dios. Y este es un concepto muy loco. Si usted lo ve desde el punto de vista filosófico, es muy loco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos nosotros vivimos en Dios.
¿Y por qué no es mentira? ¿Y por qué no es exagerado? Porque acabamos de darnos cuenta de que Dios llena todo, ¿cierto? Entonces, si Dios llena todo, el universo, la tierra, los cielos, Él mismo lo dice, eso significa que nosotros residimos en Él. Él no reside en nosotros, somos nosotros los que residimos en Él, nosotros vivimos en Él. Por ahí vi un meme, no hace mucho, que me hizo muchísima gracia. Hay un par de pulgas en el dibujo, un par de pulgas, ¿verdad? Y hay como una especie de atril, una cosa así como esta, ¿verdad? Y creo que tiene como un rótulo al frente que dice: el perro no existe. Y entonces otra pulga que está a la par le dice: ateo. ¿Dónde están las dos pulgas? En el perro. O sea, hay una pulga que está en el perro diciendo que el perro no existe. Vive en el perro, se alimenta del perro, tiene su casa en el perro, su morada está en el perro, y ella dice que no existe el perro. ¿Quiere que le diga una cosa? Hay muchos así. En esta sociedad hay muchos así. Viven en Dios, se alimentan de lo que Dios da. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no comemos billetes, nosotros comemos lo que la tierra produce. ¿Y quién hizo la tierra? Y entonces, comiendo de lo que la tierra produce y viviendo en el perro, decimos que el perro no existe. Es exactamente lo mismo, por eso me llamó tanto la atención. Porque Dios está presente en todo. Entonces es imposible que nosotros podamos de alguna manera retraernos de su presencia, porque Él siempre está presente. Ahora ve lo que dice este comentario acá, dice: Dios está en todas partes por su omnipresencia, que lo abarca todo, se encuentra en todo espacio creado, todo. Aparte de la mencionada natural y creatural, o sea, de la dimensión natural y de las criaturas, existe una omnipresencia gracial, o sea, la gracia de Dios, y sobrenatural también, donde Dios de manera sobrenatural está presente en nosotros, que es la inhabitación divina en el alma de los justos. O sea, Dios no reside en nosotros, nosotros residimos en Dios. Entonces, para lograr que tengamos una conexión nosotros con Dios, Él nos ha dado la oportunidad, la capacidad de poder tener el Espíritu de Él. Y el Espíritu de Dios es como un receptor en nosotros que permite la comunicación con Dios. ¿Ok? Por eso yo vivo insistiéndole a usted, hermano, hermana, iglesia, es indispensable que nosotros seamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, porque si nosotros no somos bautizados en el Espíritu, no recibimos el Espíritu Santo de la promesa, no tenemos ese receptor con el que podemos comunicarnos con Dios. Entonces todo se vuelve puro conocimiento. Usted llena su cabeza de conocimiento, pero no hay ninguna experiencia interna. Adentro de usted no pasa nada. Pasan un montón de cosas aquí, pero en su alma no pasa absolutamente nada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ese receptor que usted necesita para poder conectarse con Dios no está presente. Ese receptor que necesitamos para poder desarrollar una relación con Dios, una experiencia con Dios, es el Espíritu de Dios. Amén. Ok. Y es que la omnipresencia de Dios tiene un doble rol, y aquí hay algo que quiero detallar. A ver. Uno de los planteamientos cuando estaba haciendo esta predicación, cuando estaba haciendo este sermón, uno de los planteamientos que hacía alguien era: si Dios está en todas partes, también está en el infierno. ¿Sí o no? ¿Qué respondería usted? Si Dios está en todas partes, ¿existe en ese lugar que el cristianismo ha definido como un lugar de tormento, el infierno, sí o no? ¿Existe Dios en el castigo? ¿Existe Dios en la sanción? ¿Está ahí? ¿Está presente ahí? Sí. Pero Dios juega un rol, o sea, la omnipresencia de Dios tiene una doble función o un doble rol. Ve el primero. De hecho, Proverbios en el capítulo 15, el verso 3 lo dice. En todo lugar están los ojos del Señor, dice Proverbios 15:3.
observando a los malos y a los buenos. O sea, Dios no solamente está haciendo, está observando o vigilando o consciente de la vida de las personas buenas, también está consciente de la vida de las personas malas. Incluso dice que Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque no va a decir, no, para ustedes hay agua, para ustedes otros no. No, Él creó un sistema que funciona para todos. La tierra produce para los buenos y para los malos. De la tierra se alimentan los buenos y los malos. Amén. Algunos mejor que otros, sí, pero todos se alimentan del mismo lugar y todo lo proveyó Dios. Vea lo que dice Daniel en el capítulo 3 y el versículo 24 y 25. Esto es cuando Sadrach, Mesach y Abednego son lanzados en el horno de fuego. En ese momento están en una situación muy mala. O sea, Nabucodonosor les dijo, yo hice esta estatua, ustedes tienen que adorarla. Si no adoran a la estatua, los voy a lanzar en ese horno de fuego que está ahí. Y van entonces a entender que a mí no me pueden ni respetar. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, mira, Nabucodonosor, si a vos te parece o no, nosotros no vamos a adorar esa estatua. El Dios en el que nosotros creemos nos puede salvar de ese horno de fuego con el que nos estás amenazando. Pero si no lo hiciera, tampoco vamos a adorar a tu estatua. Si Dios quiere salvarnos, bien. Si Dios no quiere salvarnos, bien. Pero no vamos a inclinarnos ante la estatua que vos construiste. Y entonces Nabucodonosor dice, ok, perfecto. ¡Fum! Lanzados al horno de fuego. Y vea lo que pasa dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron al rey y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo, mirad, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¿Estaba Dios adentro del horno de fuego? ¿Estaba Dios adentro del horno de fuego, hermanos? ¿Jugando cuál papel? El de Salvador. Está guardando la integridad física de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron fieles a Dios al no inclinarse ante un ídolo que Nabucodonosor construyó para que fuera adorado. Porque ellos dijeron, solo a Dios, el Dios de los cielos, se debe adorar. No vamos a adorar esa estatua. Y esa lealtad y esa fidelidad de parte de ellos les granjeó la salvación de parte de Dios. Dios mismo estuvo presente en el horno de fuego a través de una manifestación divina, salvándolos de la muerte. Amén. Pero también está presente cuando las cosas no están bien y cuando hay que ejecutar un castigo o una sanción por haber desobedecido. En el capítulo 16 de Números y los versículos del 31 al 35 dice lo siguiente: y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Está hablando de la rebelión de Coré en el desierto durante el éxodo de los hebreos hacia la tierra prometida. Dice, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, o sea, la tierra se los tragó, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Cuando la tierra se abre y se traga a Coré y a toda su familia y todos los rebeldes que estaban junto con él y los que estaban ofreciendo incienso, según ellos, para escoger el nuevo líder de Israel, ¿estuvo Dios presente ahí? Sí, estuvo presente ahí. No solamente estuvo presente, dice que también salió fuego del Señor. Entonces, la omnipresencia de Dios juega dos roles: el de guardar a los buenos, a los justos, y el de sancionar a los impíos, a los injustos. ¿Me entienden? Y ambas cosas componen la omnipresencia de Dios. A veces Dios está presente, no se manifiesta, pero Él está. Amén.
Y a veces en medio de la dinámica suya, en medio de la vida suya, Dios hace algo raro, extraño, sobrenatural y está manifestando su presencia. No significa que Dios acaba de llegar, no, Dios estaba desde hace mucho tiempo ahí. Lo que pasa es que decidió hablar. Dios decide manifestarse, Dios decide mostrarte que Él está ahí, no porque no esté, sino para que vos sepas o te convenzas o tu fe se fortalezca de que Él está presente ahí. Amén. Entonces, tanto para el lado positivo como para el lado negativo, la omnipresencia de Dios siempre, siempre, siempre sucede. Amén. Como cuando Él está y no lo percibís. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, habla de cuando ellos estaban en la barca y se desata una tormenta. Dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, el Señor Jesús. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién estaba en la barca? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? Se me desapareció una diapositiva. Bueno, dice la palabra del Señor que la plenitud de la deidad reside en Él. Y dice que cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, si Jesús era el Hijo de Dios, si Jesús era Emmanuel, si Jesús era Dios con nosotros, ¿por qué ellos se asustan? Si estaba en la barca con ellos. Porque la humanidad a nosotros nos juega sucio, hermanos. Y entramos en pánico cuando las cosas se desacomodan y cuando algo nos sacude un poco, nos patea el andamio, entonces empieza a moverse aquello y creemos que nos vamos a caer. Dios no va a permitir que eso pase. Como no permitió que Pedro se hundiera y tampoco permitió que la barca se volteara y se ahogaran todos. Obvio que no. Ellos estaban asustados porque creían que eso iba a pasar, pero se les olvidó quién estaba en la barca. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la barca. Entonces no importa cuán fuerte se levantara la tormenta, esa barca no se iba a volcar. No, no y no. Ninguno se iba a perder, ninguno. Ninguno se iba a ahogar, ninguno. Pero ellos creían que sí. Y entonces les dice, ¿cómo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, ¿cómo puede ser posible que llevan rato de andar conmigo para arriba y para abajo? Me han visto hacer un montón de cosas, todas las cosas sobresalientes, todas las cosas sobrenaturales y todavía no creen en mí. Y siguen sin creer que yo estoy aquí con ustedes, o sea, que Dios está con ustedes y que no les va a pasar nada. Ya vendrá el tiempo donde habrá persecución, pero tampoco los dejó en ignorancia, se las cantó, ¿verdad? Les dijo, si a mí me persiguieron, ustedes también los van a perseguir. Y les dijo, y no se preocupen porque yo voy a estar con ustedes todos los días. Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está presente con nosotros, no porque Él regresó al cielo, pero ¿qué dijo? No se preocupen, les voy a dejar un consolador. Y Él los guiará a toda verdad. Y Él les hablará de mí, les recordará cosas de mí. Amén. Entonces, ¿sigue presente o no? ¿Mintió Jesús? No, no mintió. Entonces, hermanos, nosotros no podemos asustarnos y pensar que es que Dios se olvidó de nosotros y nos dejó botados. Él siempre estará. La cercanía no depende de Él, depende de usted. ¿Qué tan cerca lo siente usted? Depende de usted, no del Señor. ¿Cuánto sienta usted la presencia de Dios? El tema es suyo, no de Dios.
No es que hoy no se sintió la presencia del Señor, no papito, no mamita, usted no lo sintió, pero Él estaba ahí. Usted fue el que no lo sintió. ¿Quién sabe cómo venía usted, cómo venía su mente perturbada, cómo venía su alma intranquila, inquieta, y no aprovechó la oportunidad para derramarse delante del Señor y sentir la presencia de Él, pero Él estaba ahí. Amén. Ve lo que dice Segundo de Crónicas capítulo 15 y versículo 2. Segundo de Crónicas 15, 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Si ustedes buscan a Dios, Dios se va a dejar encontrar, pero si usted no lo busca, Él no va a andar detrás suyo y decir: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, ¿me buscas? Aquí estoy. Pero si me das la espalda, yo no te di la espalda, vos me la diste. Ya no me ves, ya no me sentís, no, porque estás de espalda a mí. Amén. Si usted lo abandona, Él se retira. Sigue presente, pero ya no está cerca. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermana? Le está presente todavía, pero ya no está cerca de usted. Vea lo que dice Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Este es el último pasaje que vamos a considerar. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está hablando de los impíos. Para mí, esto es lo que representa el infierno. Más allá de un tormento físico, de un fuego físico que consume, que arde, que duele, ¿ok?, de manera eterna, esto es lo peor de ser apartado al lado izquierdo. Las cabras a la izquierda, las ovejas a la derecha, los salvables a la derecha, los que se pierden a la izquierda. Y los que se pierden, esto es lo que van a recibir: la pena de eterna perdición. Se perdieron para siempre, desaparecieron, destruidos, innombrados, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, por siempre. Nunca más tener absolutamente ningún vestigio de Dios en su existencia, nunca más. Ni bondad, ni amor, ni luz, ni gozo, ni tranquilidad, ni justicia, ni paz, ni nada. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir así. No podría soportarlo, no podría resistirlo. O sea, yo creo que es peor eso que cualquier fuego que pueda quemarlo a uno. Amén. Dice amén. Entonces la presencia de Dios depende de usted, no de Él. Métaselo en la cabeza. Dios nunca se ausenta, nunca. Él está presente permanentemente. Usted es el que se va, usted es el que da vuelta y le da la espalda a Dios. No es Dios el que le da la espalda a usted. Si usted abandona a Dios, Dios lo va a abandonar a usted. No va a andar persiguiéndolo detrás suyo, desesperado, como si Él necesitara algo de usted. Él no necesita nada de usted, hermano. Él no necesita nada de mí, hermana. Nada. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo. Y si lo buscamos, Él se va a dejar encontrar. Pero si usted da la espalda, Dios ahí se va a quedar. Y no va a ir corriendo desesperado detrás suyo. Dice amén. Amén. Que usted sienta o no sienta la presencia de Dios no depende de Dios, depende de usted. Amén. Este es el tema que teníamos para hoy.